¿Qué tal? Y un saludo para cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Desde aquí, este es su programa de Punto sobre Punto, atendiendo los grandes temas de la Biblia. Les doy la bienvenida en la continuación de la temática que tuvimos en la última ocasión y que estábamos desarrollando el tema de la salvación desde la perspectiva del apóstol Pablo, particularmente en la epístola a los romanos. Indicamos que él ocupa 5 capítulos de esta epístola, desde el capítulo 3 hasta el 8, para explicarnos lo que sucede con la persona cuando es salvada o justificada por Jesús. Él enfatiza también que la salvación es un evento que se obtiene por la fe y que solamente por la fe nosotros somos justificados, reconciliados por Dios. Pero también él menciona, como vamos a ver más adelante, que dentro de esa experiencia de la salvación, la ley o las obras tienen un lugar importante. Lo que no debemos hacer es confundirnos y pensar que nosotros somos justificados por la ley o salvados por la obediencia a ella, porque esa no es su función. Eso es lo que vamos a elaborar. Y como dejamos la última vez el estudio en el capítulo 8, quisiera repasar lo que tocamos en la anterior presentación. En este capítulo 8, aquí Pablo establece y enfatiza el papel del Espíritu Santo en nuestra experiencia de salvación. Y por eso es que indicamos que él utiliza en ese capítulo 8 la mención del Espíritu Santo unas 18 veces, dando a entender que el Espíritu Santo tiene una función muy importante en nuestra experiencia de salvación. De hecho, analizamos brevemente, que hoy lo vamos a abundar, los versículos del 26 al 39 de Romanos 8, donde vamos a ver que en nuestra experiencia de salvación intervienen las 3 personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y veamos entonces cómo él comienza hablándonos al respecto a partir del versículo 26. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, para que por qué o qué hemos de pedir como conviene, nosotros no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles o que no se pueden expresar en palabras. Y continúa diciendo: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, él intercede por los santos. Dicho de otra manera, aquí el Espíritu Santo tiene un papel protagónico en esa experiencia de nosotros. Y continúa diciéndonos el apóstol en el versículo 28 en adelante: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. Porque a los que antes conoció, él también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí tenemos a Jesús, el Hijo, para que él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que él predestinó, Dios, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y añade: ¿qué pues diremos a esto? Pues que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, entonces, ¿cómo no nos daría también con él todas las cosas? Y ahora pregunta algo muy importante: ¿quién nos acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que nos puede condenar? Cristo es el que murió. Más aún, Él es el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí vimos entonces en esta porción cómo el Señor Jesús, el Hijo, desempeña esa función de guiarnos en el proceso de la salvación. Y continúa preguntando el apóstol, ¿y quién nos puede separar del amor de Cristo? Y pregunta, ¿será que la tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, el peligro, o la espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Y entonces veamos cómo él termina este parlamento. Nos dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo que aquí el apóstol entonces nos da la seguridad que nosotros podemos, mediante el Espíritu Santo, asegurarnos de esa salvación que viene de Dios y que no debemos nosotros tener ninguna duda al respecto. Él está allí para sostenernos y para guiarnos. Así que, como ya lo dijo, no hay tribulación y nadie nos puede condenar, porque todas estas cosas y en todo nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De manera que así podemos ver la seguridad que Pablo nos dejó en cuanto a la experiencia de nuestra salvación. Y ahora vamos a entrar en lo que indicamos al final de la pasada presentación, que vamos a atender un asunto que es bueno aclarar. Algunas personas, cuando estudian los escritos de Pablo en sus epístolas y cómo él, en su experiencia de la justificación por la fe, enfatiza una y otra vez en Romanos, en Gálatas, en Efesios y en otras cartas, que la fe es el vínculo que nos une a Dios y que por lo tanto, así como sucedió con Abraham en el Antiguo Testamento, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Porque obedeció o porque creyó? Y él argumenta, no, él fue justificado porque creyó. Y esa fe, esa creencia, esa confianza en Dios llevó a Abraham a ser un hombre fiel y obediente a Dios. Así que hay una interacción y conexión entre la experiencia de fe y la experiencia de la conducta y la vida que nosotros podemos llevar. Bien, entonces, algunas personas han argumentado que cuando leen los escritos de Pablo y lo comparan con los de la epístola del apóstol Santiago, encuentran algunos que hay cierta contradicción. Y vamos a presentar cuáles son los pasajes que tanto Pablo como Santiago presentan para que algunos crean que ellos se contradicen en términos de la experiencia de la justificación por la fe y de la salvación. Este versículo que voy a compartir con ustedes ahora es uno de los pilares de la fe y del concepto de la justificación que tiene San Pablo. Veamos en Gálatas 2:16 lo que él nos dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe
de Cristo y no por las obras de la ley. Y concluye subrayando, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Creo que está bastante claro, conciso y preciso lo que el apóstol nos dice aquí en términos del rol de la fe en nuestra justificación, pero que no podemos atribuir esa justificación o salvación a nuestra obra de obediencia, que viene siendo el producto o el resultado de la fe. Una cosa no tiene que interferir con la otra. La fe es la base para nuestra justificación. Las obras vienen siendo el reflejo de esa fe. Eso lo vamos a ver. Veamos entonces el pasaje de Santiago, que algunas personas consideran que va en contraposición a la declaración de Pablo. Y en Santiago 2:24 leemos, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así que algunas personas dicen, pero ahí tenemos que Santiago está diciendo que no es solamente por la fe, sino que por las obras. Vamos a ver en qué sentido él se expresa de esta manera. ¿Acaso hay un choque o una contradicción? ¿Estarán uno desmintiendo al otro? ¿O podrán ellos estar en armonía de manera complementaria en esta comprensión? Eso es lo que debemos descubrir. Y para ello voy a permitirme entonces hacer un paralelo. ¿Qué es para Pablo fe y obras? ¿Cuál es la perspectiva que tiene Pablo de eso? ¿Qué lugar tiene la fe y qué lugar tienen las obras en sus escritos? Y también vamos a ver cuál es el lugar de la fe y las obras desde la perspectiva de Santiago. En primer lugar, digamos entonces, ¿qué es fe para Pablo? Pues para Pablo, la fe implica confianza, compromiso, fidelidad, dependencia completa de Dios para nuestra salvación. Veamos entonces lo que es la fe para Santiago. Él considera la fe como profesión religiosa de una persona. O sea, tal filosofía religiosa tiene esta fe identificatoria. Y entonces él dice, esta fe puede ser genuina o viva, o puede ser una muerta o una mera profesión. Ya nos podemos dar cuenta que cada uno va atendiendo la fe y las obras desde perspectivas distintas. Él está hablando aquí que una fe muerta tiene una característica. Es mera profesión, un decir. Yo creo en esto, pero eso no es suficiente. Entonces veamos ahora qué significan las obras para el apóstol Pablo. Las obras de la ley para Pablo significa que son actos de obediencia motivados por el deseo de obtener justicia. Ya nos podemos dar cuenta que Pablo está corrigiendo un concepto equivocado de los creyentes de su tiempo, cristianos ya, que pensaban que al ser obedientes a la ley, ¿verdad?, ellos entonces eran salvados por esa obediencia para obtener justicia. Y eso es incorrecto. No podemos reclamar salvación, ni justificación, ni justicia por el mero hecho de obedecer, porque hay personas que obedecen sin tener fe. Por lo tanto, no es suficiente. Eso es lo que Pablo está argumentando. Veamos ahora entonces lo que Santiago entiende por obras o las obras de la ley. Pues para él, para Santiago, obras significa la manifestación de un compromiso genuino. Estas obras, para él, reflejan lo que la persona realmente es. Si comparamos el concepto de obras para Pablo y de Santiago, se pueden complementar y no contradecir. Porque lo que Pablo dice es que las obras, ¿verdad?, son el resultado de la fe, pero que no se pueden reclamar esas obras para obtener el favor de Dios, la justificación o la salvación. Pero por su parte, Santiago considera que sí las obras
son parte de esa experiencia de la salvación porque demuestran nuestro compromiso genuino con Dios y que reflejan lo que realmente nosotros somos como hombres y mujeres de fe. Bueno, vayamos ahora entonces a combinar los dos conceptos. ¿Qué significa fe y obras para Pablo? Entonces, para Pablo, viéndolo desde el concepto equivocado de las obras como medio de salvación y la fe como nuestra justificación, para Pablo fe y obras, en este caso, se contraponen, se oponen mutuamente. La fe declara a la persona justa. La ley no le puede salvar. Ese es el argumento de Pablo. Y ahí tienes razón, porque la función de la ley no es salvar, sino que la función de la ley, como en otras ocasiones él lo dice, es servir de espejo, de guía y de luz para demostrarnos lo que es pecado. Esa es la obra de la ley, revelarnos lo que es un acto o una actitud o conducta pecaminosa. Por otro lado, Santiago considera que la fe y las obras son completamente compatibles. O sea que en Santiago él las une como deben ser. La fe nos debe llevar a obrar. Ese es el argumento de Santiago. Y en eso no está, como veremos más adelante, en oposición o contradicción con Pablo. Bien, entonces, la pregunta que debemos contestar desde la perspectiva de Santiago y de Pablo es, ¿cuál es la base de la salvación? La pregunta también, ¿es este un logro humano o un don de Dios? Vamos a ver la pregunta para Santiago, ¿cuál es? ¿Cuál es el efecto de la salvación en mi vida cuando he sido justificado y salvado por Cristo? ¿Qué clase de conducta produce en mí? Esas son preguntas genuinas para que veamos que las obras no son enemigas de la fe, ni tampoco dejan de ser una parte importante en la experiencia del cristiano. Ahora bien, para Pablo, las obras, ya dijimos, que no proveen base para nuestra salvación. Para Santiago, la salvación entonces nos lleva a una conducta ética responsable. Y eso es así. La ley nos lleva a llevar una vida, a mostrar una vida responsable ante Dios en primer lugar y ante nuestros semejantes. El problema, por un lado, para Pablo es el siguiente, y es que él está atacando no la ley, no las obras, él lo que está atacando es el legalismo, que quiere decir el legalismo, utilizar la ley como medio de salvación, y eso es incorrecto. Vamos a ver cuál es el problema de Santiago. Para Pablo, ya lo dijimos, él está atacando ¿qué cosa? El legalismo. Ahora Santiago, el problema que él tiene que atacar es el antinomianismo. Y usted dirá, ¿y qué significa antinomianismo? Ese es un término griego que viene de nomos, que significa ley, moral, y lo que es anti-ley o antimoral es aquel que descarta la ley completamente. Un antinomianista rechaza la ley y considera que eso no es importante, que como uno viva, la conducta que lleve para esa persona es irrelevante. Y Santiago no puede aceptar eso. Y como vamos a ver también, Pablo no acepta ese concepto. Pablo sostiene la importancia del efecto de la salvación a través de las obras de la ley en nosotros. Para que veamos que no es que Pablo está en contra de la ley, como algunos sostienen, o de las obras, sino que hay una armonía. Veamos así. En Romanos capítulo 3, 31, si Pablo fuera a estar en contra de la ley, no diría estas palabras. ¿Cómo pregunta él allí? Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Y él mismo contesta,
en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Ya vemos la armonía? Pablo entonces está remarcando el hecho de que la fe realmente lo que hace es confirmar la ley de Dios, no eliminarla. Así que Pablo está balanceado, igual que Santiago, en su argumento en contra de los que rechazan la ley de Dios. Entonces, miren este pasaje tan iluminador de Pablo para que veamos cómo la fe, cómo la gracia, la fe y las obras se unen entre sí. Y este es Pablo hablándonos en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Y lo vamos ahora a analizar. Dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí tenemos el elemento fundamental, la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? Tanto la gracia como la fe, según Pablo. Y entonces añade, nosotros no es por obra que nosotros debemos buscar la salvación. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se vanaglorie de mira cuán bien y cuán obediente yo soy, sino que es por la gracia y la fe que obra en nosotros y todo el mérito se los remitimos a nuestro Dios. Y entonces viene este versículo 10, que es muy esclarecedor para nosotros, cuando él dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Anduviésemos en qué? Anduviésemos en las buenas obras. Y mire qué interesante. Él dice que nosotros somos hechura de Dios en Cristo Jesús. La palabra hechura en el idioma original del Nuevo Testamento, el griego, ¿sabe lo que significa hechura? Implica una obra maestra. De hecho, la palabra original en griego para hechura es poema, y de ahí viene en nuestro idioma castellano o inglés la palabra poema. De modo que cuando el Señor nos ha creado, somos hechura, una obra especial, somos el poema de Dios, para que podamos reflejar su gloria, para que andemos en sus caminos, y así damos un testimonio de la belleza del Evangelio Salvador. Eso es lo que Pablo realmente, amigos y hermanos, nos está tratando de enfatizar. Y es que somos hechura de Dios, somos una poesía que debe llevar una lírica hermosa para los demás. En cuanto a Santiago, para Santiago, él nos enseña que nuestras obras exhiben, por así decirlo, como en una vitrina, los frutos de esa fe. Y esos frutos son nuestras buenas obras. Y él dice, cuando usted dice que tiene fe, pues va a exhibirlo como en una vitrina a través de su vida, no para vanagloriarse, sino para glorificar a nuestro Dios. Entonces, miren el planteamiento que él hace en su epístola. Muy poderoso. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Poderoso ese pensamiento del apóstol. De manera que nosotros podemos ver aquí que tanto Santiago como Pablo están en armonía atendiendo dos situaciones diferentes. Ellos están dirigiéndose a dos audiencias distintas. Unos que reclaman que por las obras de obediencia obtienen y merecen la salvación, y Pablo ahí los está realmente desmintiendo. Por otro lado, Santiago está atendiendo la situación de aquellos que simplemente dicen, para mí las obras no tienen ningún valor. Son insignificantes. De modo que eso no debe
estar en nuestra mente. Por lo tanto, esperamos que con esta pequeña o breve explicación no veamos a Pablo y a Santiago como dos contrincantes hablando cosas distintas, sino que hay una armonía. Y quisiera terminar con el siguiente aspecto. ¿Cuáles son los defectos del legalismo? Porque Pablo es muy firme en atacar el legalismo, porque él vivió la mayor parte de su vida como un legalista. Y él supo lo que significó ser liberado de ese legalismo rancio. Y Cristo, cuando se encontró con él, lo transformó. Y Pablo se siente agradecido a Cristo porque le arrancó ese legalismo que hacía que él creyera que era merecedor de la salvación, como cualquier judío allá de los fariseos. Así que el legalismo tiene ciertos defectos que nosotros debemos cuidarnos. Y voy a resumirlos brevemente. El legalismo es increíblemente ingenuo porque subestima los efectos del pecado en el hombre. En segundo lugar, el legalismo es pecaminoso. Y usted dirá, ¿por qué es pecaminoso? Es pecaminoso porque nace del orgullo de seres humanos caídos que pretenden que pueden hacer algo por sí mismos para merecer el favor de Dios. Y ya lo vimos como Pablo, ¿verdad?, está claro en eso. Cuando en el capítulo 7 de Romanos, él lo contradice ese concepto de que el hombre pueda salvarse por sus propios méritos, porque él reconoce que el pecado moraba en él, como dice Romanos 7, y que él deseaba hacer el bien, sin embargo no podía y hacía el mal, porque esa es la naturaleza pecaminosa. Así que el hombre no puede pretender, ¿verdad?, salvarse por su propia obra. Eso es lo que Pablo ha descubierto y comparte con nosotros. También, en tercer lugar, el legalismo es una afrenta. ¿Y qué significa que es una afrenta? Que es un insulto a la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque pretende desplazar a Dios de su poder salvador. Y debemos decir lo siguiente: somos salvos por Dios y no por el hombre. Somos salvos por Dios y no por mí mismo. Y eso debiera estar bien claro en nuestra mente. Así que el legalismo es horrible porque quiere y pretende desplazar a Dios de su lugar. En cuarto lugar, es autoengañoso. Autoengañoso. ¿Y por qué? Porque la persona se siente como endrogada en un viaje placentero de autosatisfacción. No se da cuenta de que se dirige hacia un desastre y tampoco se da cuenta de que sufre de una enfermedad fatal. De manera que nosotros entonces podemos concluir diciendo que la experiencia de Pablo en el pasado, él ahora puede gozarse que la nueva experiencia en Cristo es muy superior y le trae más gozo a su corazón. ¿Okay? Así que Pablo tuvo esa experiencia de vida y nos la comparte con nosotros para que podamos seguir su ejemplo en ese sentido de su experiencia. En conclusión, demos gracias a Dios porque Él opera en nosotros esa salvación tridimensional que comenzamos hablando en presentaciones pasadas. Él nos salvó en Cristo, Él nos salva en Cristo, Él nos salvará cuando Cristo venga a buscarnos para vivir con Él por toda la eternidad. Que así nos ayude el Señor. Así que, hermanos y amigos, eso es lo que hemos descubierto en la belleza del Evangelio, según el apóstol Pablo nos lo presenta. Que podamos tener esa experiencia salvadora y gozosa con el Señor. Damos gracias a Dios por Jesucristo y gracias a ustedes por acompañarnos. Me despido de esta presentación deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre
y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe a todos. Amén.